La sangre es un tejido formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Una persona adulta tiene de 4 a 6 litros de sangre, aproximadamente. La sangre es un recurso que debe donarse regularmente, porque se puede conservar por tiempo limitado y en condiciones distintas. Los glóbulos rojos tienen una vida útil de 42 días, las plaquetas de 5 a 7 días, y el plasma puede congelarse hasta por 3 años. Cuando una persona dona sangre, se extraen de 405 a 450 mililitros de su sangre a través de una punción en la vena del pliegue en el brazo, con un equipo nuevo, estéril y desechable. De la cantidad de sangre en una donación, una vez procesada, se extrae una unidad de eritrocitos, otra de plasma y otra de plaquetas. Es por esto que un solo donante puede ayudar a 3 personas con su donación. La donación de sangre ayuda a salvar miles de vidas al año y mejora la salud de cientos de personas. Sin embargo, muchos pacientes que necesitan sangre no tienen acceso oportuno a sangre segura, libre de microorganismos infecciosos. Cuando una persona necesita sangre, se recurre a familiares y amigos. Sin embargo, para lograr un abastecimiento completo, es necesaria la donación altruista de sangre. Es por ello que cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados, además de concientizar acerca de las necesidades de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. Tú puedes ayudar. No esperemos a que alguien cercano a nosotros necesite sangre. Ayudemos a otras personas a recuperar su salud. ¿Quieres ser donador de sangre? Para poder hacerlo, deberás cumplir con los siguientes requisitos. Tener más de 18 años y menos de 65. Pesar más de 50 kilos. No presentar síntomas de COVID-19 o haber convivido con una persona considerada caso probable. Si eres mujer, no debes estar amamantando o estar embarazada. No haber sido vacunado o vacunada en los últimos 30 días. No padecer enfermedades o estar tomando medicamentos 7 días antes de donar. No haber consumido bebidas alcohólicas en 3 días. No haber consumido drogas en las últimas 2 semanas. No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos 6 meses. Si tienes tatuajes, estos deberán tener más de 1 año. Y tener un ayuno mínimo de 4 horas. Si cumples con todo lo anterior y estás listo o lista para donar, acude al banco de sangre más cercano junto con tu identificación oficial, cartilla, pasaporte, licencia o cédula profesional. Firma un consentimiento informado y autoriza una exploración para comenzar el proceso. Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas. Instituto de Salud para el Bienestar.
El 14 de junio se celebra a San Eliseo. Su nombre en hebreo significa Dios salva. Él era un rico terrateniente. Araba un campo con 12 pares de bueyes cuando el profeta Elías le pidió que le siguiera echándole su propio manto sobre los hombros. Y él, sin dudarlo, obedeció de inmediato. Como discípulo de Elías, se encargó de proseguir su obra. No fue un profeta escritor, sino taumaturgo, cuyos numerosos prodigios relata la Biblia en el libro de los Reyes. Murió en el año 790 a.C. En 1399 se comenzó a conmemorar su fiesta en la Orden de los Carmelitas. Principalmente conocido por ser uno de los ideólogos de la famosa Revolución Cubana junto a Fidel Castro, luchó por la causa revolucionaria comunista, además de Cuba, en el Congo y en Bolivia, siendo este último país donde sería asesinado. Bienvenidos a De Arte, Biografías. En el día de hoy hablaremos sobre Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Provenía de una familia de clase alta, muy pudiente, con ascendencias europeas. Ya desde la niñez presentaba síntomas de la enfermedad que lo acompañará por el resto de sus días, asma. Combatiría esto a través de los deportes, es decir, la actividad física, para aliviar los síntomas. De esta manera, se inició en el rugby, deporte que le encantaba. A los 2 años se mudó hacia Córdoba, con su familia, y luego, en 1947, hacia Buenos Aires. Allí, estudiaría medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y frecuentaría lugares deportivos como el Club San Isidro, donde seguiría practicando rugby. De acuerdo a su estatus, y por si alguno no conoce la zona de San Isidro en Buenos Aires, es un lugar de gente con mucho dinero. Se recibió de médico en 1953, otra de sus pasiones, además del rugby, eran el ajedrez y la lectura. Por estos años, Ernesto Guevara también recorrería el norte argentino en moto, donde quedaría sorprendido por la pobreza de esta región. También, en otro viaje, sale de Argentina y visita en moto otras regiones como Chile, Colombia, Venezuela y Perú. Durante estos viajes va conociendo personas que poco a poco irán influenciando en su forma de pensar y, sumado a la pobreza que vio en toda Latinoamérica, se irá acercando poco a poco a los ideales comunistas. Visitando Guatemala conocería a Hilda Gadea, que luego se convertiría en su primera esposa. Además, en este lugar, queriendo participar de la revolución que está teniendo lugar allí, luego de que la misma fracase, Ernesto Guevara deberá buscar asilo en la embajada argentina, ya que figuraba entre la lista de comunistas buscados por el Estado de Guatemala. Finalmente, logró escapar hacia México. Su situación económica en este momento no era la mejor. Siempre trató de trabajar como pudo, de médico o de lo que fuese para sobrevivir. En 1955 conoce a Fidel Castro y también en ese año se casa con Hilda Gadea. Un año después nacería su primera hija. Ya para finales de los años 50, sería todo el periodo en que Ernesto Guevara y Fidel Castro iniciarían la revolución cubana contra el dictador Fulgencio Batista. Esta revolución durará unos cuantos años, siendo Guevara uno de los más importantes participantes de la misma, encargándose de formar soldados para las revolucionarias y así distintos grupos guerrilleros que luego teorizaría como focos guerrilleros, dispersados por varias zonas. Estos pequeños focos de revolucionarios serían los que debían iniciar acciones contra el gobierno y así se podría despertar a la masa para que se unan a los mismos. La revolución acaba en 1959 con el triunfo de la misma y el establecimiento en el poder de Fidel Castro y la huida de Batista. Ernesto Guevara es declarado ciudadano cubano. Ese mismo año se divorcia de Gadea y se casa con Aleida March, con quien tendrá 4 hijos. En Cuba se metería de lleno en la política de la misma, nombrado ministro de Industria entre 1961 y 1965, donde tomaría políticas a favor de los ideales de la revolución y en oposición sobre todo a Estados Unidos. Como se sabe, Estados Unidos mantenía buenas relaciones con el gobierno de Batista, pero con la llegada de Castro, sumado a la persecución comunista que siempre apoyó este país, cortaron toda comunicación e incluso en 1961 intentaron, junto a otros cubanos exiliados, recuperar el poder en Cuba con lo que se conoce como invasión de Bahía Cochinos. Sin embargo, este intento fracasó y Fidel Castro continuó en el poder. Para 1965, los planes de Guevara estaban puestos en otro lado. Aunque Castro le había otorgado cargos fuertes en el Estado, Ernesto se despidió de él, renunció a todos y a la ciudadanía misma para intentar continuar con la revolución en otros países latinoamericanos. De esta manera, en 1966,
Bolivia, que estaba gobernada por la dictadura de René Barrientos, sería el próximo destino de Guevara. En ese lugar formaría el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Sin embargo, poco tiempo después, en 1967, las tropas de Guevara fueron capturadas y asesinadas. Guevara también moriría asesinado por las tropas bolivianas. Sin dudas, la figura de Ernesto Guevara es de las más controvertidas que puede haber en Latinoamérica. Su rostro es conocido en gran parte del mundo debido a la famosa foto que ya todos conocemos. Guevara no solo se dedicó a la revolución de lleno, también escribió diarios y otros textos tanto sobre la revolución como de sus viajes. Muchos apoyan su accionar, otros lo repudian totalmente. En este pequeño resumen biográfico